Para todas y todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida a la instalación del grupo de trabajo que tiene como nombre Propuestas en beneficio de las finanzas públicas subnacionales, que es parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que preside nuestro querido Caro Altamirano. Damos por iniciada esta sesión con fundamento en el acuerdo aprobado por la Comisión. Procedemos al desahogo de los siguientes puntos del orden del día, para lo cual primero quiero dar la bienvenida a todas las diputadas y diputados que nos hacen el favor de acompañarnos. Por supuesto, el diputado presidente Carol Altamirano, diputada Dolores Padierna, diputado Jericó Abraham, diputada Carmen González, diputado Héctor Pedrosa, diputado Mario López, diputado José Luis Durán, diputado Cristian Castro, diputado Emilio Suárez, diputada Maribel Villegas, diputada Merari Villegas, diputado Ricardo Astudillo, y no se ha incorporado ¿alguien más? Compañero diputado también, Javier, bienvenido también, muchas gracias. Y damos la bienvenida, por supuesto, al funcionario de Hacienda que nos hace el favor de engalanarnos esta mañana, al maestro Fernando Renoir Vaca Rivera, jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya presencia de verdad es muy importante. Le agradecemos, jefe, que esté aquí, porque va a ser muy enriquecedor y seguramente las iniciativas que se vayan a discutir en este grupo de trabajo, vamos a tener que tener mucha comunicación con usted en los días subsecuentes. Y como siguiente punto del orden del día, también damos la bienvenida a todas las funcionarias y funcionarios que nos acompañan de la Secretaría de Hacienda, chicas que nos acompañan de la Universidad de Ibero, que están estudiando aquí, Manuel Arias de Pemex, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, bienvenidos todos. Y como siguiente punto del orden del día, si me permiten, cedo el uso de la palabra al diputado presidente de la Comisión de Hacienda, nuestro amigo Caro Altamirano, para que nos dé su mensaje, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy instalamos el grupo de trabajo sobre propuestas en beneficio de las finanzas públicas subnacionales, que será un espacio que nace con un propósito claro: evitar la parálisis legislativa y demostrar con hechos que esta Comisión de Hacienda y Crédito Público está para trabajar incluso en receso, con una discusión abierta, objetiva y especializada. Quiero agradecer la presencia de los funcionarios que nos acompañan en esta ocasión, de Fernando Vaca Rivera, jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Agradecer a Eduardo Ramírez Chimal, quien viene en representación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Emiliano Castillo Mata, director de Legislación e Impuestos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Celestino Rodríguez, enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Andrea Pablo Vázquez, que también viene con la representación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Saludo la presencia de todos los diputados y diputadas que nos acompañan. Quiero expresarles que por un acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios, en la Comisión de Hacienda decidimos conformar 8 grupos de trabajo. Ya el día de hoy, ya con esto presentamos, se instalan 6 grupos. Los grupos son los siguientes, van a muy rápido. Mejoras al Código Fiscal de la Federación, que va a coordinar el compañero diputado Alfonso Ramírez Cuellar. El otro es régimen fiscal en zona fronteriza y polo de desarrollo, que va a coordinar el diputado Fernando Castro Trenti. El otro es los retos de acceso de los MIPYMES al financiamiento productivo público y privado, que coordinará la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado. El otro punto del otro grupo de trabajo es sobre tratamiento fiscal a las bebidas alcohólicas, que coordina nuestro compañero diputado del PT, Javier Guizar Macías.
el otro es sobre Buró de Crédito, que coordina la diputada Patricia Flores Elizondo, y otra, que grupo de trabajo muy interesante, la propuestas en beneficio de las finanzas públicas nacionales, que el día de hoy instalamos, y el de usuarios de las instituciones de seguros y fianzas, que coordina nuestro compañero diputado Jericó Abramo Mazo, que por cierto el día de ayer se instaló. Y la última es el seguimiento de la implementación de las disposiciones fiscales del paquete económico 2008, que por acuerdo de la Junta Directiva y la Comisión se coordinará por la Junta Directiva. Quiero decirles que esto lo hemos hecho porque queremos lanzar un mensaje de que aún en receso la Cámara de Diputados va a trabajar, que no solamente se trabaja en el periodo ordinario. Por eso es importante que el día de hoy se esté instalando todos los grupos de trabajo. Segundo, fue por unanimidad y tiene una composición e integración equilibrada, una integración plural. Y la intención nuestra, los alcances de estos grupos de trabajo, así lo dice el acuerdo que aprobamos, es que tenemos que ir al diálogo con los diversos sectores productivos, con el gobierno, siempre y cuando que también desde la presidencia vamos a hacer las consultas necesarias y pertinentes para que las propuestas sean técnicamente viables, no provoquen hoyo a las finanzas públicas y que no afecten las actividades económicas. Yo quiero reconocer la madurez, la sensatez de los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios, porque gracias a esta sensatez de los diputados y diputadas en la Comisión de Hacienda hemos trabajado con un buen ánimo y con orden. Por eso a mí me da mucho gusto que en esta ocasión este grupo de trabajo, y lo celebro porque lo conozco desde hace muchos años, que esté coordinado por el diputado Ernesto Núñez Aguilar. Gracias. Ernesto es diputado por el Estado de Michoacán, es un abogado con gran experiencia administrativa a nivel estatal, municipal y con una valiosa trayectoria legislativa. Quiero decirle a Ernesto que cuenta con todo nuestro apoyo, pero sobre todo, Ernesto, cuentas con la confianza de todos los grupos parlamentarios. Te lo valoro, Carlos. Y agradecerles pues la presencia de ustedes y decirles que esta muestra que hemos dado en la Comisión de Hacienda de cómo se construyen los acuerdos, de cómo más allá de las diferencias se hacen los debates de manera respetuosa, creo que son las señales que tiene que darse desde la Cámara de Diputados. Entonces, Ernesto, todo nuestro apoyo y toda la confianza de los diputados y diputadas que integramos la Comisión de Hacienda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, diputado presidente Carol. Como siguiente punto, si me permiten darles también mensaje de la instalación de esta comisión, y quiero empezar por agradecer de nuevo al presidente. Carol, gracias por la oportunidad de coordinar este grupo de trabajo, pero además felicitarte, Carol. A partir de que llegas tú a presidir esta comisión, ha habido un cambio fundamental. Has hecho consensos con todos los grupos parlamentarios, con todas las fuerzas políticas, siempre con mucho tacto, con mucho atino. Se han logrado cambios importantes en los dictámenes que se han hecho en esta comisión, porque luego se especula o se comenta que no se puede mover una coma, y contigo se ha demostrado que no es así, que con diálogo, con sensibilidad se han podido avanzar, se han escuchado al sentir de la oposición, de todos, y la verdad es que muy contento, siempre contento de ser parte de esta comisión. Se te ha reconocido incluso en tribuna por todos los grupos parlamentarios, y hoy también quiero hacerlo aquí en este grupo y agradecer tu respaldo. Siempre contestas la llamada a la primera, siempre con mucha sensibilidad, siempre al pendiente de todos los que somos integrantes de esta importante comisión. Y de verdad que sepas que lo vamos a hacer con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, para que siga siendo una de las comisiones más importantes y más productivas, mi estimado Carlos. Quiero agradecer también al maestro Fernando Vaca Rivera, jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, porque es muy importante su presencia aquí. Es un hombre con una amplia experiencia en este tema del federalismo, es un hombre que lleva muchos años, más de 30,
trabajando ya en estas áreas y bueno, es conocido por muchas y por muchos de ustedes, sobre todo los que han sido ya legisladoras o legisladores, y es economista, maestro en desarrollo regional y bueno, pues como decíamos, cuenta con más de 30 años de experiencia en esta materia exclusivamente. Entonces, de verdad, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos y engalanarnos en esta reunión. Agradezco de nuevo a los funcionarios que nos acompañan todos, muchísimas gracias, les vamos a estar dando muchísima lata. Y bueno, este grupo tiene como propósito el escuchar, analizar y construir propuestas que fortalezcan la capacidad hacendaria de los estados y de los municipios de este hermoso país, bajo un enfoque técnico, plural y orientado a resultados. Hoy, como sabemos, las finanzas públicas estatales, pero principalmente las municipales, tienen problemas fuertes, serios. La mayoría de los municipios están endeudados o con complicaciones incluso para pagar las nóminas y también pues con muy poca capacidad para hacer obra pública, y son temas que tendremos que revisar desde este Congreso para ver cómo se les da mejor, cómo se les dan herramientas para que puedan hacer mejores gobiernos. Como establece el acuerdo, en este grupo se trabajará durante el periodo que resta del primer periodo ordinario del tercer año de la legislatura y tendrá como responsabilidad realizar foros de consulta, revisar propuestas, dialogar con especialistas y presentar un informe final debidamente documentado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Quiero informarles que ya contamos con una propuesta preliminar del programa de trabajo construida a partir de las prioridades identificadas. Esta propuesta, por supuesto, la someteremos a la Junta Directiva y una vez aprobada nos permitirá avanzar en los trabajos que aquí nos vayamos a proponer. Nuestra tarea es abrir un espacio serio, técnico y constructivo para que los gobiernos locales, las instituciones académicas, organismos empresariales, asociaciones municipalistas y expertos en materia fiscal aporten ideas que permitan robustecer el federalismo hacendario y promover mayor estabilidad financiera en los estados y municipios. Trabajaremos siempre bajo los principios de pluralidad, consenso y rigor técnico, procurando que cada aportación contribuya a un diagnóstico claro y a propuestas de viabilidad real. A todas y a todos los integrantes les doy la más cordial bienvenida y les manifiesto mi disposición para participar en este esfuerzo que podamos hacer en conjunto, y en los próximos días someteremos a su consideración el programa de trabajo para arrancar de manera formal. Pero es un momento crucial para México. Hoy se enfrentan retos muy importantes, muy complejos, y de verdad tenemos que tener mucha creatividad, sin perjudicar a las finanzas federales, pero sí ver cómo hay mecanismos que ayuden a los municipios, a los estados, ver si tiene que ser también incentivándolos a que cobren impuestos, porque luego no quieren cobrar impuestos los municipios, no quieren cobrar impuestos en los estados, y eso pues también fortalece las finanzas municipales, estatales y federales. Pero tenemos que buscar mecanismos que sean incentivos para que ellos lo puedan hacer, porque además seguramente ahorita que nos pueda dar algún comentario Fernando Baca, nos podrá explicar qué es lo que está haciendo el gobierno de la República para poder tener mejores herramientas para los municipios, pero ocupamos incentivarlos para que puedan cobrar su predial, para que puedan cobrar el agua, etcétera, todos los impuestos que tienen, porque como sabemos funciona en base a fórmulas. Me da gusto que esté también aquí el diputado Emilio, que ya también fue titular de esta unidad, la diputada Dolores Padierna, que también sabe mucho de federalismo, José Luis Durán, que no es integrante de esta comisión, pero que también ha sido presidente de la Comisión de Federalismo, fue subsecretario de Gobernación, Jericó, con gran experiencia, bueno, todos, Carol también, que ha sido diputado más veces ya que Melchor Ocampo, pero gente con mucha experiencia. De verdad me siento muy honrado de poder participar con todas y con todos ustedes. Seguramente para mí va a ser muy enriquecedor, vamos a aprender mucho de todas estas personas con tanta experiencia, y de verdad hay ánimo, hay ganas de que se pueda hacer un buen documento, que se puedan hacer buenas iniciativas, porque todos aquí coincidimos en que queremos un mejor México, queremos mejor a nuestros estados y queremos mejor a nuestros municipios. Entonces, a darle con todo, muchísimas gracias y cuentan conmigo para lo que se ofrezca. Muchas gracias. Sí. Y si me permiten, como cuarto punto del orden del día, hay participación de algunas compañeras y compañeros de diferentes grupos parlamentarios, y si me permiten empezamos por el compañero Emilio Suárez del PRI. Adelante, compañero diputado. Sí, gracias.
Gracias, mi estimado Ernesto, y muchas felicidades por encabezar estos trabajos. Muchas gracias. No me cansaré de repetirlo y decirlo en un reconocimiento a la mayoría parlamentaria, que después del tiempo que estuvo acéfala la Comisión de Hacienda, la mejor decisión fue haber propuesto al Pleno y evidentemente avalar el que Carol Altamirano dirija los trabajos de la comisión. Es un esfuerzo y es un espacio que requiere mucho trabajo político, mucha pluralidad, porque al final, detrás de las decisiones de la Comisión de Hacienda, pues están todos los mexicanos, están gobernadores y presidentes municipales de todos los partidos políticos. Yo hace un rato lo comentaba aquí de manera informal, tuve la enorme fortuna de ser titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. En ese entonces conté con el apoyo de la entonces senadora Dolores Padierna, y a mí me llamaba mucho la atención porque uno cuando va a esos espacios a comparecer, pues procuras estudiar, prepararte y estudiar a quien te va a preguntar. Y me llamaba mucho la atención que la hoy diputada Dolores Padierna era de las que hacía la tarea, iba perfectamente documentada y pues en ese estudio, en ese manejo de los temas hacendarios, pues no me trató mal, pero fue enérgica y puntual en las preguntas que me hizo en ese entonces en la comparecencia. A Fernando lo conozco hace mucho tiempo. Tuve en esa ocasión, siendo titular de la UCEF, tuvimos un trabajo titánico para hacer una revisión de los alcances y la posible actualización de la Ley de Disciplina Financiera. En ese momento había inquietud de algunos estados y municipios, de quienes eran oposición, por hacer una actualización de lo que era la Ley de Disciplina. Y implicaba básicamente trasladar o transitar de un primer ejercicio de la Ley de Disciplina que ponía candados muy fuertes para los estados y municipios y que respondían básicamente a eso, a una disciplina que había sido motivo de algunos ejemplos en algunas entidades federativas y literal meterlos al corral. En ese entonces, parte de esa discusión estaba el gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México, que el secretario de Finanzas era hoy el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Y en una decisión de plática con las fuerzas políticas, fue un factor fundamental la Ciudad de México por varias razones, porque además la Ciudad de México yo creo que es un ejemplo en temas de finanzas públicas, en predial, agua, muchas cosas. Y una decisión del entonces secretario, que era José Antonio Meade, fue pues sentar a la mesa a uno de los estados que nosotros fue Querétaro, fue la Ciudad de México, a los estados que nosotros consideramos que eran estados modelo, ¿no? En este caso era la Ciudad de México. Y en ese equipo que encabezaba Edgar Amador estaba Fernando Vaca y estaba Emilio Barriga, ¿no? Entonces pasa el tiempo, estamos en distintas trincheras y con distintas responsabilidades, pero yo lo digo siempre con el amor por México y con el ánimo de ayudar a los estados y municipios. Y hay algunos datos que deben llamar la atención sin generar responsabilidad, porque yo creo que este tema hay que encontrar soluciones y no estar señalando los problemas. Pero uno de los temas que yo creo que hacen a este grupo, quienes participamos aquí, hacen para mí y desde mi perspectiva el grupo más importante de trabajo de la comisión, es que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo esta alta dependencia de los estados y municipios a las transferencias federales. No ha cambiado la historia del país y es algo en donde yo lo platicaba también con Alfonso Ramírez Cuellar, que una verdadera reforma del Estado atraviesa por esto, por fortalecer a estados y municipios en materia de finanzas públicas. Ya lo decía Ernesto, los municipios deben cobrar el agua, deben cobrar el derecho de alumbrado, deben acostumbrarse a eso, porque si no sus finanzas nunca van a mejorar. Y en ese entonces la versión 2.0 de la Ley de Disciplina Financiera apuntaba a eso, ir dando un poco de flexibilidad, gasto corriente, etcétera, las obligaciones de corto plazo. Pero yo creo que hoy es un tercer momento en donde el Congreso, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, debe hacer un ejercicio de reflexión profundo respecto a la pertinencia de actualizar nuevamente la Ley de Disciplina Financiera. Hay un ejemplo ahí, hay una iniciativa que presentó
el coordinador del Partido Verde, una iniciativa en materia de financiamiento verde, ¿no? Y que yo creo que vale la pena rescatarla porque esa iniciativa busca no trasladar los costos financieros de los cuales somos beneficiarios de instancias internacionales y no trasladar esos costos financieros a proyectos verdes de estados y municipios. Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no? Pero en general yo creo que hay mucha materia, hay varios espacios para trabajar y yo cerraría con esto, con la reflexión que le hacía Alfonso Ramírez Cuellar, que es, si no nos ponemos a trabajar, no van a cambiar las cosas en los estados y municipios. Hoy los presidentes municipales, en algunos casos, son administradores para pagar la nómina, pagar la luz y pagar el agua. Eso no puede suceder. Y en el caso de las entidades federativas, pues es algo por el estilo. Entonces, sí debemos fortalecer el federalismo fiscal, esa debe ser la responsabilidad, si no, vamos a ir acabando con el espacio más cercano de compromiso y de atención con la ciudadanía, específicamente los servicios públicos. Entonces, me congratulo, agradezco a mis compañeros, a Cristian Castro, a Jericó, que me dieron la oportunidad de hablar y evidentemente con el gusto y honor de estar acá con Fernando, que es buen amigo y con quien tenemos mucho diálogo. Y saludos a todos. Gracias. Y también a Celestino, que fuimos compañeros en la Secretaría de Hacienda y siempre está aquí, funcionario ejemplar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gracias, Emilio. Bien. Bueno, antes de la siguiente participación, damos la bienvenida a Emilio Pérez, Alberto y Alberto Sánchez, de la Asociación de Autoridades Locales de México. Bienvenidos. Muchas gracias también por acompañarnos. Siguiente compañero con participación del Partido del Trabajo, Javier Guizar. Adelante, compañero. Hasta por 3 minutos, dice Carol. Por alusiones personales. Por alusiones personales. Sí. Quiero, igual que todos, felicitar al diputado Carol por esa apertura y por en esta comisión tener un Dream Team de la Comisión de Hacienda. Felicidades. Veo a quienes están integrados y van a hacer un excelente trabajo. Y con la comunicación con Fernando Vaca, que es maestro de maestros y que me ha ayudado a orientar a muchos alcaldes a hacer mejor las cosas. Porque lo que decía Emilio tiene toda la razón, o sea, tenemos que empezar por enseñar a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores. Yo fui alcalde en el 92, tenía 25 años y gané con el 92% de los votos emitidos. Y fui con un gobernador viejito de mi estado. Y me dice, mira, hay reglas no escritas. 25% tiene que ser obra pública, para que se vea que existe algo. 25% no debes de pasar de la nómina. 25% no te debes de endeudar más allá del 25%. Y tu gasto general de la basura y todo tiene que ser 25%. Y entonces puedes tener un municipio sano, puedes hacer buenas cosas. Hoy los municipios de mi distrito no pueden hacer ni media banqueta, están súper endeudados. Entonces, creo que tenemos que empezar por educar a nuestras autoridades locales, también ayudarles a nuestras autoridades locales, absorber, si la deuda es con el gobierno federal, estatal, absorberla y manejarle de alguna forma para que puedan estar sanos. Y generar un modelo jurídico que les impida volverse a endeudar, porque luego un alcalde hace bien las cosas y el próximo lo deja peor que como lo encontró el anterior. Y aquí hay muchos que fueron alcaldes, pues, que conocen muy bien estas dificultades, ¿verdad? Por eso felicidades, Carol, contarás con los votos del PT para los resultados que se saquen y tenemos con Emilio, con Celestino como encargados también de comunicación con la Secretaría de Hacienda, junto con Fernando, pues a gente que conoce y que nos sabrá orientar el mejor camino para que estos grupos de trabajo den lo mejor. Creo que yo he sido 3 veces diputado federal y es la primera vez, y he estado en la Comisión de Hacienda, es la primera vez que la Comisión de Hacienda de estos grupos de trabajo. Por eso, Carol, felicidades
y decirle a Ernesto que cuenta con todo nuestro apoyo, además es mi cuasipaisano. Sí. Mis familiares son de Cotija, Michoacán. Bueno. Entonces, también por el afecto al Estado. Gracias, mi querido. Gracias. Muchísimas gracias. Siguiente participación del Partido Verde, mi compañero Mario López. Adelante, mi estimado Mario. Hasta por 3 minutos. Menos. Oye, gracias Ernesto, gracias Carol. Fernando, bienvenido, esta es tu casa. Gracias, Mario. Decirles que efectivamente en esa gama que plantea tanto el Partido del Trabajo y el compañero del Partido Revolucionario Institucional, pues es una lluvia de experiencias, de cosas que han sucedido, ¿verdad? Yo me centraría en 2 cosas inmediatamente. ¿Por qué no regresamos nuevamente los estados cuando en aquel entonces fue un gradualismo que los estados empezaron a liberar y a quitar el tema de la tenencia vehicular? ¿Queremos darle inmediatamente fortaleza a los estados? Que asuman el costo. Casi siempre se habla mucho de ese tema, es que el costo político, eso es mentira, eso ya pasó de moda. Ahorita lo que hay que es trabajar mucho en los municipios para darle una fortaleza. Y paralelamente, si tú trabajas mucho en los servicios básicos, que es lo que requiere mucho la ciudadanía, que es lo que más te demandan, vas a estar bien fuerte en la parte de la gobernanza. Y todo lo demás viene por gravedad. Así aumentes o quites impuestos. Entonces, ponerle atención a la tenencia del vehicular. Sé que puede haber mucha molestia porque vas acostumbrando a la gente. Cuando estaba, nadie decía nada. La quitas y aplausos. Pero volver a reencauzar un impuesto estatal nuevamente, pues alguien tiene que asumir esos costos. Y es con trabajo, para que la gente lo entienda, que se requiere dentro del federalismo fiscal, que los estados se necesitan fortalecer y también de ahí participar a los municipios, una parte que se debe regular a través de ley para que también se fortalezcan. La otra parte, bueno, pues yo soy de la frontera, algo que siempre hemos estado luchando mucho es para que se le dé a los municipios fronterizos de los ingresos de los puentes internacionales, que se les dé una parte, porque se daña mucho la infraestructura en el paso de los vehículos, principalmente del transporte. Hay que fortalecer mucho eso a través de Capufe, son ingresos de Capufe. Dependiendo el modo, si es a través de algún fideicomiso, si es a través de administración propia, de un particular, depende de la forma que se configure. La captación del dinero debe de dársele un porcentaje a los municipios. Yo pondría sobre la mesa esos 2 temas para fortalecer la hacienda pública de los estados y municipios y bueno, desarrollar una interacción de trabajo con Hacienda, con los estados, pues, para ver si le podemos dar viabilidad. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Carmen Rocío Alonso, que además es presidenta de la Comisión de Federalismo. Bienvenida. Gracias. Y seguramente podremos coordinar muchos trabajos. Adelante, compañera. Gracias, muchas gracias. Pues primero agradecerle, por supuesto, al presidente de la Comisión de Hacienda, gracias Carol, a Fernando Vaca, que alguna vez lo tuvimos también en la Comisión de Federalismo, ahí nos acompañó, y por supuesto a Ernesto Núñez en esta coordinación y a mi querida Vero, que venimos juntas del grupo parlamentario, Vero Pérez de Durango. Yo quiero comentar algunas cuestiones que me preocupan de inicio, quiero ser muy breve, lo voy a dejar en 3 momentos, perdón. Los últimos 7 años el gasto federalizado, de acuerdo al Centro de las Finanzas Públicas, ha disminuido entre un 4.5 y un 5%. En el ramo 28, ramo 33, ahí dejo ese tema, no es un tema de la oposición, son los estudios que se hacen en esta Cámara y ahí lo podemos ver cómo ha ido disminuyendo el gasto federalizado. En un segundo tema, por supuesto que acompaño lo que decía ahorita por aquí, tenemos que ver reformas de fondo de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera, del mismo Código Fiscal.
tenemos que hacer reformas profundas, sí revisar, y si esta mesa, este grupo de trabajo, sí tiene la intención real, no de simular, perdón que lo utilice, porque luego me han invitado a otras y no nos toman en cuenta lo que proponemos, si sí hay esta parte de no simular y entrarle a los temas, entonces tendríamos, ya que ya tenemos avanzados algunas propuestas en la comisión, en cuanto a lo que se refiere a establecer incentivos claros, a rediseñar el esquema de participación a estados y municipios y la redistribución que tenemos que hacer. Y un tercer momento es, por supuesto, que acompañó el fortalecer, sobre todo a los municipios. Yo creo que fortalecer a los municipios te va dando de abajo hacia arriba, fortaleces a los estados con eso. ¿Cómo fortalecer a los municipios? Pues a lo mejor con herramientas, capacitación de cómo pueden recaudar mejor. En cuanto a lo que es catastro, también tienen rezagos de catastro y luego le quieren subir poquito, y entonces la oposición si gobierna Morena, la oposición lo critica. Si es al revés, también se hace. Y por eso yo hablaba de esta simulación, de que no sea que queramos entrarle a un tema de fortalecer finanzas de los estados y municipios. Ojalá sea el pretexto y sí se haga, pero que no sea porque la federación quiere evadir y ya no hay dinero y digan, pues ya no nos va a alcanzar para darles más, porque ya está todo comprometido y podemos ver que cada vez el presupuesto está más comprometido. Y finalmente, que no sea eso, que sí podamos sentarnos a dialogar, y hay ejemplos muy buenos. Yo creo que también podemos hacer estos foros para que se pueda compartir los municipios, los estados, las buenas prácticas, como en Chihuahua Capital, en Durango Capital, en Delicia, Chihuahua, en Cuauhtémoc, Chihuahua. Los municipios, al fortalecer sus finanzas, pueden hacer obra pública de calidad con recursos propios. Entonces, vayamos hacia eso, pero en serio, con toda humildad, yo les pediría que no nos tomen el pelo, que sí hagamos, Carol, Ernesto, este ejercicio no para que la federación diga el siguiente año es que ya no hay dinero. Háganlo ustedes asuman si hay costos. Ahorita Chihuahua está proponiendo un 1% más de incremento en el ISN para en el impuesto. Obviamente la oposición, Morena, ya diciendo que es todo mal. Entonces tenemos que caminar y que todo lo que se haga y se transite aquí podamos bajarlo. Yo también creo que tenemos que cobrar más impuestos en algunos rubros, por supuesto, pero que se queden en los estados y que sean utilizados para infraestructura, obra social, y no le sigan quitando a los estados, como del país, pues le siguen reduciendo a los municipios y a los estados. Sería por mi parte. Gracias, diputada. Gracias. Así será. Antes de la siguiente participación, damos la bienvenida a la diputada Verónica Pérez. Bienvenida, señora diputada, gracias. Y también a mi presidente de la Comisión de Infraestructura, Roberto Albores. Bienvenido, querido Robert, muchas gracias. Y a continuación tiene uso de la palabra la diputada Dolores Padierna. Adelante, compañera. Muchas gracias. Pues sumarme a las palabras del maestro Fernando Baca, de reconocer que la mejor persona para ocupar la presidencia de esta comisión pues es nuestro compañero Carol Altamirano, y tenemos muchas esperanzas también en los alcances de esta comisión. Agradecer la presencia del maestro Fernando Baca, porque este tema es indispensable en una relación entre poderes. Agradecerle también a don Celestino Rodríguez, enlace de la Secretaría de Hacienda en esta Cámara, pues toda su labor, todo su trabajo, y comprometernos con el diputado Ernesto Núñez Aguilar a llevar a cabo la agenda propuesta de este equipo de trabajo. Todo el apoyo, todo el respaldo, todo lo que haya que hacer, cuente conmigo al menos. El tema es indispensable en unos momentos de transformación. Se tiene que ir a fondo en todos los temas, y en el tema del presupuesto de las entidades federativas y los municipios es un tema de enorme importancia. Tenemos que repensar todo. Desde luego, partir de un diagnóstico que tal vez pudiéramos obtenerlo de la Secretaría de Hacienda, de todo el tema de las participaciones federales, que el reto aquí es cómo incrementar el fondo participable para que todos, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, puedan
mejorar los ingresos federales, también revisar todos los fondos que tiene el ramo 33 de las aportaciones federales, que son indispensables para los estados y los municipios, revisar los convenios con la federación. Estoy muy clara que, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha querido, y está en el presupuesto de egresos de la Federación 2026, aparece también en el 2025, una lista de proyectos que de común acuerdo con las y los gobernadores se ha acordado que con cargo a la Federación se desarrollen algunos proyectos estatales de gran importancia para esos gobiernos. Necesitamos revisar el tema de los ingresos propios, que aquí se ha hablado, reducir la altísima dependencia de los presupuestos federales, entrarle al tema para que nadie cubra el costo político, sino que no se vea así, sino que se vea como un fortalecimiento necesario de las finanzas para sacar adelante pues los planes de gobierno. Necesitamos revisar el nivel de deuda. Pues aquí se mencionaba, pero fuimos pioneros de la elaboración de la Ley de Disciplina Financiera. Se creó esta ley a propósito de que varias entidades estaban incurriendo en un sobreendeudamiento peligroso. Se hizo esta ley con muchísimos candados y reglas, que qué bueno que luego se pudieron moderar, pero se requiere revisar los niveles de deuda de cada entidad federativa y yo diría que es necesarísimo mejorar el ambiente en esta Cámara. No se puede dialogar a gritos y sombrerazos. Se requiere anteponer la inteligencia, anteponer el gran objetivo de ponerse de acuerdo pues al Twitter que cada quien tenga que sacar o su, ¿cómo se llama?, TikTok, porque a veces cada quien prioriza su TikTok y entonces el país, los grandes objetivos ya no se abordan, porque nadie más nos ve, más que cada uno se ve en su propio TikTok. Correcto. Todo lo demás es una falacia, una ilusión. Yo termino diciendo que todo gasto federalizado se reparte no a capricho de ningún presidente o presidenta, se reparte conforme a una ley de coordinación fiscal. Por lo tanto, no puede aumentar o reducir. Lo que aumenta o reduce es el fondo participable, no está a capricho. Aquí se hicieron dos grandes leyes en esta Cámara, a iniciativa de la propia Cámara, que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece todos los principios del manejo presupuestal y los criterios para el gasto público. De donde haya un peso, ahí se tienen que aplicar estos criterios. Si se siguieran a pie de juntillas, que nosotros tenemos una estrategia que le hemos llamado una estrategia de responsabilidad republicana, de combate a la corrupción, de priorizar los derechos de la gente a través de no aumentar más los impuestos y las tarifas más allá de términos reales, porque hay mucha tela de donde cortar si uno sigue los principios de esta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Hay quienes no lo siguen y luego no se puede una misma cobija estirar más allá de su tamaño. Y comentar que sí necesitamos un ambiente de diálogo, un mejor ambiente para ponernos de acuerdo. Ojalá se pueda alcanzar en esta comisión, en este equipo de trabajo, y conmigo pueden contar. Gracias. Qué amable, muchas gracias. Bueno, aquí terminamos la participación de rondas por partido político, pero me dice el presidente que podría haber espacio para 1 o 2 participaciones más y entiendo que quiere participar, ¿no? ¿Alguien más? ¿Los compañeros? ¿No? Bueno, con esto queda las participaciones de las compañeras y compañeros diputados. La verdad es que suscribo todo lo que dijeron
todas y todos. Insisto, lo que queremos es que le vaya mejor a nuestros municipios, a nuestros estados, a la federación, y hay grandes retos también. Recuerdo alguna vez que cuando fuimos diputados en el 2012 con Carol, había recursos, por ejemplo, para los estados que tienen puertos o para los que tienen minas, había fondos especiales, han quitado, y yo creo que tienen que volver a suceder y son de los temas que vamos a revisar. Pero bueno, damos por concluidas las participaciones de las compañeras y compañeros diputados y si me permiten, a mí me gustaría que, con la autorización de ustedes, que pueda dar un comentario, que nos pueda decir qué es lo que está pensando el gobierno de la República respecto a estos importantes temas, a este maestro Fernando Baca. Si están de acuerdo, que nos pueda dar un comentario, ¿no? Adelante. Muchas gracias, Ernesto, y gracias a todos los señores diputados. Estoy aquí, pues, con el gusto, pues, de saludarlos y de saber que los diputados que llegan a la Comisión de Hacienda, pues, son siempre lo mejor de cada casa. ¿Sí? Así dice la canción de Serrat, ¿no? Sí. Dice, son los amigos atorrantes. Sí. Pues lo conozco a la mayoría de ustedes y bueno, pues la experiencia sumada en años de legislación, pues así lo indican. También la experiencia local y la experiencia de pasadas experiencias, valga la redundancia también, lo cercioro. Lo felicito porque se organicen para hacer un grupo de trabajo en esta interesante y amplia materia, desde que bueno, pues nos debe interesar pues qué es lo que finalmente sucede en el piso de la tercera dimensión de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Como sabemos, los Estados Unidos mexicanos es una república, en primer lugar, democrática, y luego es una república representativa, y luego es una república federal. Y probablemente esta dimensión en la historia del país, pues ha sido una dimensión de las más claramente contrastadas, pues en la historia. Sabemos que nos costó mucho llegar al pacto republicano en materia federal y que ha sido un esfuerzo perenne, pues en los últimos 215 años ya del inicio de la nación mexicana. Dicho esto, así como entrada, yo sí quisiera hacer, digamos, 3 comentarios, Ernesto, si me lo permite. Por favor, maestro. El primero tiene que ver con la naturaleza de las finanzas públicas federales, o sea, lo que son las finanzas públicas federales propiamente. El segundo versaría sobre lo que son las finanzas públicas propiamente locales y al final de cuentas, cómo es que esta combinación entre estos dos grandes universos de finanzas públicas, encontrar más o menos un criterio ahí sí, sobre el punto en el que estamos y cómo nosotros lo hemos dicho aquí en pasadas ocasiones que nos hemos reunido con la comisión y con la comisión de presupuesto y en otros eventos que han tenido a bien invitarme esta soberanía, pues y que yo agradezco infinitamente porque pues finalmente esta soberanía es algo que a mí siempre me ha seducido. Gracias. Entonces, lo primero que tenemos que destacar es cuál es la naturaleza actual de las finanzas federales. Aquí hay mucho que no se dice, que no se destaca en cuanto a los cambios de la naturaleza de las finanzas federales. No se destaca lo suficiente los cambios oceánicos que han ocurrido en los últimos años sobre la forma en la que se conforma la bolsa de la federación. En el año 2006, cuando tenía el honor pues, de trabajar como asesor aquí en la Cámara junto con Carol, recuerdo perfectamente las discusiones de 2005 a 2006, cuando el punto principal, el indicador principal pues, respecto de las finanzas públicas federales era el coeficiente de 42% que ocupaba en el peso los ingresos petroleros de la nación. Era así de simple, 42%, que se dice fácil,
pero que es un coeficiente absolutamente, vamos a decir, gigantesco en cualquier país que tiene el tamaño de la economía mexicana. Bueno, actualmente pues el coeficiente de los ingresos de los ingresos petroleros en las finanzas públicas federales es menor pues al 9%. De ese tamaño ha sido el cambio. O sea, las finanzas federales ya no están petrolizadas pues, y ya no dependen del petróleo. Sí dependen del petróleo en un porcentaje, vamos a decir, relativamente importante, muy importante, sobre todo en la disponibilidad de los energéticos, la economía mexicana, pero las finanzas públicas ya están despetrolizadas. En este sentido, es que algo tuvo que haber ocurrido y debemos de meterle un poquito de criterio a este asunto, que algo ocurrió para que el 42%, que ahora es menos del 9%, algo ocurrió. Algo tuvo que haber ocupado ese espacio en las finanzas públicas que ya no están petrolizadas. Y lo que ocurrió fue el campo creciente del activismo fiscal por parte de la Federación y de las entidades federativas en los convenios que tienen múltiples, pues en la operación de estructura y funcionamiento que tiene la recaudación federal, que tenemos que reconocer que uno de nuestros casos súper exitosos en los últimos 20 años, pero particularmente del 2018 en adelante, es el activismo y la ampliación de la presencia del SAT como origen, como causa de las finanzas públicas federales. Hoy por hoy tenemos que estar orgullosos de que esta entidad pública, que nos costó muchísimo trabajarla, que es el esfuerzo de una acción colectiva de varias generaciones mexicanas, y que a partir del 2018, insisto en lo del 2018, y no es por razones solamente de asociarlo al gobierno de la transformación, sino por la actitud respecto de qué se tenía que hacer con el SAT. Entonces, fueron incrementándose los coeficientes de participación de los ingresos tributarios hasta representar lo que representan actualmente, que es algo así como 15.3% de los ingresos que tienen los ingresos federales. Que al conjunto pues de otros ingresos, pues bueno, van conformando la bolsa de gasto que casi, sin llegar a mencionarlo nunca, toman la cuarta parte del PIB de la República. Entonces, esto no es cosa menor. Y tampoco es la primera vez que pasa, pues. Cuando empezó la República Mexicana, casi todos los ingresos de la República Federal de 1824 dependían de los antiguos estancos del Imperio Español, dependían de la pólvora, dependían de los cerillos, dependían de los estancos de la venta de hierro y de la minería de plata, y a través de una crisis que se extiende durante 100 años, se fue transformando poco a poco el origen pues de la Bolsa Federal, pero nunca había habido un cambio que tiene que ver con nuestra generación. Es nuestra generación la que ha vivido ese cambio espectacular. Yo le llamo un cambio oceánico. Es diferente, ya no es lo que fue. Cuando nosotros éramos más jóvenes, que somos jóvenes, Ernesto, sí, claro, ¿verdad que sí? Sí, pero cuando éramos más jóvenes, sí, como dice el poeta otra vez, dependíamos de los ingresos petroleros, ya no. Y eso hay que ponerlo en perspectiva. ¿Qué significa este cambio oceánico dentro de la Organización de las Finanzas Públicas Federales, del esfuerzo que Hacienda y el sistema de administración tributaria realizan por la nación y que lo hace al conjunto de los convenios que tiene con las entidades federativas y también con los municipios? ¿Sí? Pues significa que el crecimiento de esta bolsa algo tuvo que haber hecho en las finanzas públicas federales, pues. Y tan lo hizo pues que si nos volvemos otra vez al punto donde partimos en el 2005, 2006, ¿sí? Las participaciones federales significaban el 3.1% del PIB de la nación.
del tamaño de ese pastel. Ese era el pastel fiscal del que estábamos hablando cuando hablamos del ramo 28. Y algo semejante era para el ramo 33 y el 1% de todo esto para los convenios restantes. Actualmente vivimos el mejor año del pacto fiscal. Nunca en la vida de la nación, y ya lo he dicho 2 o 3 veces, Emilio, pues se hizo una propuesta de la recaudación federal participable con el 5.3, con el 15.3, que se traduce en 3.8% del PIB para el ramo 28. Jamás, ni en el sueño más romántico pues, de los federalistas de principios de los 80 se hubieran podido imaginar que íbamos a estar en el 3.8% del PIB en materia de participaciones federales. ¿Y por qué es tan significativo esto? Porque las participaciones federales son ingresos de libre disposición. Son verdaderos ingresos para la hacienda pública local. Son ingresos que pueden ser utilizados para las preferencias locales, para las gestiones locales. Paso al segundo criterio. Y el segundo es, durante mucho tiempo, y se ha vuelto cultura, durante mucho tiempo, pues se dijo que el pacto fiscal de las finanzas públicas federales, que estuvo durante mucho tiempo también estancado entre el 8 y el 9% del PIB, y que ahora es mayor al 15%, también oprimía las posibilidades de iniciativa de los ingresos públicos de las haciendas locales, lo que es propiamente las haciendas locales. Las haciendas locales se han redefinido varias veces dentro de este pacto. El más importante de las redefiniciones se dio en los 90, luego hubo otro recambio en 2013 y luego hubo otro recambio recientemente, se los puedo decir, a partir del 2021. Un recambio que tiene que ver con la actitud que se tiene sobre los ingresos de la hacienda pública local. La hacienda pública local durante mucho tiempo permaneció en un coeficiente que era menor al 1 punto porcentual del PIB. 1 punto. De hecho, en el año 2020, la contabilidad nacida de las cuentas públicas nos dice que la sumatoria de las 32 leyes de ingreso significaban 1 punto por ciento del PIB. Hoy cerramos el año pasado los ingresos propios de las entidades federativas en un coeficiente arriba del 1.45% del PIB. Es decir, un crecimiento del 40% de sus ingresos propios en los últimos 5 años. Digo, esto hay que anotarlo, pues. Hay que anotarlo como otro cambio que puede significar que en los números grandotes no se ven, pero significa que las entidades recaudaban 300,000 millones de pesos apenas en el 2021 y ahora recaudan un coeficiente mayor a los 600,000 millones de pesos en términos nominales y que en términos reales también significan un coeficiente mayor al 40% en el crecimiento real. Este es un esfuerzo que las entidades federativas han hecho, es un esfuerzo que principalmente las entidades federativas han hecho, que es un esfuerzo otra vez colectivo, que no tiene por qué sesgarse, donde han participado activamente entidades de todos los orígenes estatales, pero principalmente lo que constata es que la bolsa es muy grande. Son entre 27 y 29 entidades las que han participado en el crecimiento de este crecimiento, lo cual pues nos da una participación casi completa por parte de los gobiernos locales en los ingresos. Esto es realmente algo que se ha hecho y que tenemos que reconocérselo. Yo sí me enfado de repente cuando dicen es que las entidades no quieren, no pueden y no tienen las capacidades. Las entidades quieren, pueden y tienen las capacidades y lo han demostrado en los últimos años. En algunos, incluso en este momento, el debate político acerca de este proceso es bastante caliente, pues.
está ocurriendo en varias entidades federativas. En este momento lo están haciendo. Entonces, estos cambios en los ingresos han tenido consecuencias. Me paso al tercer punto. Y el tercer punto nos dice qué consecuencias han tenido. Pues han tenido, a la par pues, de lo que mencionó Emilio, sobre la configuración de un consenso para la disciplina financiera que se tuvo que dar en 2016 después de una temporada donde los caballos estuvieron desbocados, sin mencionar quién es más, quién es menos. Se pare la ley de coordinación, de disciplina financiera, y en ese momento pues las cosas eran completamente diferentes de ahora, pues solamente 21 o 22 estados presentaban coeficientes de sostenibilidad en sus finanzas públicas. Hoy se lo podemos decir, pues después de 10 años de operación de la ley de disciplina, las 32 entidades, sin ninguna excepción, representan una pradera verde en las calificaciones financieras en cuanto a la disciplina financiera, en cuanto a sus superávit de operación y en cuanto a sus calificaciones financieras. Solamente 6 entidades, vamos a decir, tienen un activismo financiero muy fuerte, y el resto de las entidades prácticamente, puedo afirmarlo así sin equivocarme, que 20 entidades ni siquiera están endeudadas técnicamente. O sea, ha habido un desendeudamiento que representa ya para estas fechas ya un porcentaje muy grande del saldo mayor que se vivió en el año 2015, cuando se llegó a 3.1% del PIB, hasta actualmente cuando tenemos el 1.9% del PIB. Un escenario en los próximos años, 2 o 3 años, puede ser que los ingresos propios de las entidades por primera vez sean mayores que el saldo de la deuda pública de las entidades federativas. Es increíble, estos son cambios verdaderos, pues. O sea, no son pequeños cambios, ya sin contar las participaciones federales. Las participaciones federales en el 2020 significaban, la deuda significaba el 75% de las participaciones federales, y actualmente significan menos del 50%. De ese tamaño es el cambio de los últimos 5 años. Menos del 50%. Y de los ingresos de libre disposición significan menos del 20% de los ingresos de libre disposición. Es decir, medidos como 32, las entidades podemos decir que gozan de salud financiera y que gozan de solvencia financiera. Sí tenemos que mentalizar eso. Tienen solvencia financiera. Y eso me lleva al final del comentario, que es, hay una intención fuerte de que las entidades ejerzan sin socavar pues, la solvencia que tienen, un activismo financiero para inversión pública productiva este año, de mayor activismo. Ya lo hemos platicado con los 32 congresos estatales. Hay manera de hacerlo sin tener que socavar la solvencia financiera. Así que termino. En la parte financiera es verde. El otro día le decía a alguien del sureste, pues es el sistema financiero de los gobiernos locales, el sistema financiero de los estados federales, Ernesto, es tan verde como Calakmul. ¿Sí? Deberían o sea, nada que ver, no tenemos nada que ver. El sistema, o sea, tiene un reconocimiento internacional, los organismos internacionales han venido a dialogar sobre por qué tiene tanta salud financiera los gobiernos locales mexicanos. Sin embargo, y con esto ya concluyo, y estoy abierto a preguntas, los que quieran. Sin embargo, este grupo tiene mucho trabajo, hay que dialogar sobre la parte de ingresos, hay que dialogar sobre la parte del origen de los ingresos para los gobiernos locales, por supuesto.
asuntos como el impuesto, asuntos como el catastro, asuntos como el registro federal en materia vehicular, voy a insistir en esto, asuntos como el registro completo, pues sobre otras materias que tienen que ver con los catastros. En la era de la información es evidente que tenemos que modernizarnos, porque estamos en la era de la información. En portugués, la palabra catastro significa lo que en castellano llamamos nosotros simplemente registro. Un catastro es un registro, pero un catastro puede ser un registro por diversas materias. Y nuestros catastros en diversas materias están sumamente rebasados por la realidad de la sociedad de la información. Sí tenemos que modernizar el sistema de catastro, tenemos que digitalizarlo. El sistema de catastro, como lo conocemos nosotros en el 115 constitucional, también tenemos que modernizar el registro federal vehicular, por supuesto, por razones de seguridad, ni siquiera por razones de recaudación, sino por razones de seguridad. O sea, en casi todos los países con los que convivimos, países desarrollados, no puedes mover un automóvil si no tiene su catastro, si no tiene su registro completamente regularizado. En España, por ejemplo, no puedes vender un automóvil si tiene una multa. Una multa. Sencillamente por razones de seguridad, ni siquiera es por razones de recaudación. Y finalmente, pues, o sea, en este tenor, o sea, yo lo que anuncio, pues, en este terreno, es que todo este terreno, Ernesto, es un área completa de cooperación entre los gobiernos, es una pradera para construir, sobre la cual se puede construir cooperativamente, se puede construir pluralmente, se puede construir universalmente, se puede construir en términos de cubrir todo el territorio nacional, se puede construir en términos del espíritu mexicano completo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muy bien. Muchas gracias por su participación, maestro Fernando Baca. Y no sé, a lo mejor abusando de esta relación que vamos a tener de mucho trabajo, y yo de verdad coincido con la compañera de Acción Nacional, de que de verdad ojalá podamos lograr algo. Yo creo que todos venimos a legislar con ese sentido, pero abusando, maestro Baca, no sé si nos pudiera dar esta información por escrito, con estos datos duros que nos comparte, pero sobre todo compartiéndonos, y no para un tema de difundirlo en medios, ni mucho menos, pero sí saber cuáles son los estados más rentables, cuáles son los estados que han avanzado muy bien en sistematización, digitalización, los municipios también más avanzados, para nosotros poder revisar qué es lo que están haciendo bien y poderlo compartir con los demás gobiernos de los estados. A final de cuentas, aquí estamos representados todos los estados de la República, y pues se trata de no descubrir el hilo negro, se trata de replicar los casos de éxito, y yo creo que será muy valiosa esa información, maestro Baca, que nos pudiera compartir para incluso revisando qué es lo que están haciendo bien estos estados y municipios que son punteros. Seguramente podrán salir iniciativas interesantes para que pues puedan aplicar para todo el país. Entonces, ojalá nos pueda dar esa información, maestro, se lo agradeceríamos mucho. Y bueno, pues para ya no quitar más tiempo, si nos permiten, como sexto punto del orden del día, es la declaración formal de la instalación del grupo de trabajo por parte de nuestro presidente de la comisión, de Caro Altamirano. Por favor, no quieren el micrófono. Por favor, si se ponen de pie. A nombre de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, expreso nuestro agradecimiento a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que nos acompañan, a los dirigentes de las autoridades locales, a los diputados y diputadas que nos acompañan, agradecer a Fernando Baca su participación en la instalación de este grupo de trabajo. Entonces, a nombre de la Comisión de Hacienda y dando cumplimiento al acuerdo de la Junta Directiva y del Pleno de la Comisión de Hacienda, por el que se crean y se integran
los grupos de trabajo, siendo a las 2:35 del día 10 de diciembre de 2026, declaramos instalados los trabajos de este grupo de trabajo. Que sea para bien, sobre todo para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, mi diputado presidente. Y pues sin haber otro tema, como séptimo punto del orden del día, se clausura la sesión. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias.